Aquí les contamos todo lo que pasó, sin humo, bien explicado y sin que nos importe que nos baneen y censuren por las cosas que diremos sin contemplación de nada, ya que, si no sabían, la misma WWE, como era de esperar, ya editó y canceló ese controvertido segmento. Así que ya no lo podrán ver tal como sucedió. Para quien no lo vio, lo contamos para explicarlo. Empezamos. La nueva temporada de SmackDown del último viernes terminó con un inolvidable segmento, para bien o para muy mal, de intercambio de títulos entre la campeona de Raw, Charlotte Flair, y que debía irse a SmackDown, y la campeona de la marca azul, Becky Lynch, que a su vez se iba a Raw. Aunque al inicio parecía el típico segmento de intercambio con una Sonya Deville pidiendo calma a dos campeonas heels que querían mantener sus prestigios, después empezó a verse todo más irregular. En el momento en que Becky se acerca a Charlotte para recibir el campeonato, Charlotte Flair con un gesto petulante deja caer el campeonato, teniendo Becky que recogerlo a sus pies prácticamente. Después se ve a Sonya Deville algo desesperada intentando calmar la situación y pidiendo que ahora Becky le entregara el campeonato a Flair, pero Becky le lanza al cuerpo el campeonato, cayendo también a la lona. Luego entra Sasha Banks y todos caemos en cuenta de que se trata de hacer de una nueva rivalidad a Charlotte, pues ahora ambas son de la misma marca y Sasha reclama su oportunidad, mientras Becky dice en el micro que no le importa y que se queden con las obras. Luego tira el micro de una manera también algo más que tosca de lo acostumbrado en estos segmentos, sale y enarbola su nuevo título ya intercambiado de Raw. El segmento termina y tras él las redes se encendieron. Los analistas, críticos y opinólogos hablaron mucho del tema. De hecho, aquí comentamos en un video que este segmento también nos parecía muy irregular, que carecía de sentido porque hubieran podido construirse buenas historias alrededor de estas campeonas en marcas diferentes y de sus oponentes más relevantes, ¿no? Como Bianca o Sasha, e incluso meterse en la fórmula nuevas luchadoras que tenían todo para contarnos una buena historia. También criticamos cómo en esos pocos minutos la típica ruptura de lógica de la narrativa de WWE una vez más dejaba en ridículo a la división femenina, ya que en el último pay-per-view en Arabia y en el mismo segmento de intercambio, Becky se abrazaba el campeonato e incluso añoraba y afirmaba que quería ser de nuevo Becky Two Belts, ¿no? Y tener los dos campeonatos, mientras que Charlotte de la misma manera en toda esta historia se negaba a soltar su campeonato y explícitamente comentó que se quería llevar el campeonato a la otra marca, pero lo que aquí pasaba era un simple intercambio disfrazado de rivalidad y una que salió muy mal. Y aunque el gesto de Charlotte correspondía con su papel de presumida villana, todo se vio tan irregular y mal, además de ilógico, que se terminó tirando los campeonatos como basura, bajoneando una vez más a la ya alicaída división femenina, y el público en general, los espectadores, se dieron cuenta que algo raro sucedía. Todo apuntaba a un desprestigio que se veía bastante mal y extraño en muchos momentos. Tras esto empezaron los rumores, exageraciones e incluso las imágenes y noticias fake que muchos aprovecharon para extender su humo por todas partes y otros los comentaron para mantener informados a la gente. ¿Qué pasó en verdad? Aquí vamos con una explicación. Vamos cronológicamente. A muchos nos sorprendió que varios reportes serios ponían un antecedente antiguo para rastrear esta rivalidad real entre estas dos superestrellas. Aparentemente hace unos 2 años, en un segmento entre ambas, Becky llamó de plástica a Charlotte, y esto habría molestado a Charlotte Flair, dejándole pues cierto resentimiento. Esta promo estaba dentro del guión, y en el wrestling, como se sabe, se juega siempre con la delgada línea entre la realidad y la ficción, y esta alusión a lo plástica que era Charlotte venía de algo de la realidad, ya que la reina en los últimos años ha sido víctima de cuestionamientos por aparentes cambios físicos que, digámoslo de una vez, al parecer sí sucedieron, pero no tenemos constancia de cuántas veces ni exactamente en qué momento. El último año en que regresó al ring, de hecho, Charlotte lucía efectivamente una nariz diferente y unos senos diferentes. Ok, que venga el ban de YouTube. Aquí hablaremos claro, y si alguien se ofende puede irse a otro canal, que ya hay demasiados hablando del tema, pero con este estilo dulcificado de lo políticamente correcto, y que en este canal no soportamos. Ok, sigamos. Sin embargo, cuando hablamos de esta última parte de la anatomía de Charlotte, muchos pensarían en que justamente se hizo una operación para tener mayores curvas. Lo cierto es que fue todo lo contrario. Quizás la razón para quitarse el volumen de su característico gusto fue justamente para luchar más aligerada o mejor, ¿no? O quizás por pura opción personal.
Sí, gente, hay chicas que se operan los senos no por tenerlos más grandes, sino más pequeños, por si acaso. La acusación de plástica que se dio hace más de 2 años estaba dentro del kayfabe, con una Charlotte que en aquella época, como en la mayor parte de su carrera, era una heel que lucía vanidosa y altanera, y estas últimas operaciones que estamos describiendo ocurrieron recientemente y no en esa época. Sin embargo, hay cosas aún dentro del guión que algunos luchadores se lo toman siempre personal. Según estos informes, Charlotte se lo tomó personal, aunque esto nunca ocasionó mayores problemas. Así que muy probablemente, aunque sea cierta la incomodidad desde esos años, no haya afectado para nada, demasiado al menos, la relación entre ambas. Hasta ese momento, en la ficción, Becky y Charlotte eran amigas, salidas de hecho ambas de NXT junto a las otras pilares de la revolución femenina como Bayley y Sasha Banks. Incluso conformaron varias veces teams, pero a medida que las historias siguieron su curso en la narrativa, se nos mostraba como Becky, pese a su esfuerzo y nobleza, era traicionada y derrotada por todas, cuando muchas veces sobre todo estaba a punto de conseguir grandes logros. Las que más hicieron esto fueron Sasha y Charlotte, que fueron las villanas preferidas que más apuñalaron a la pelirroja, aunque la rivalidad con Charlotte fue más intensa, llegando a enfrentarse muchas veces. Esta construcción, a diferencia de la división masculina, funcionaba porque surgió una Charlotte heel imparable y una Becky que cada vez mejoraba y que agarró tal cariño por el público que éste empezó a reclamar un push para ella, lo cual finalmente se dio, enfrentándose entre otras a varias luchadores como Sasha, a la misma Ronda Rousey y a su némesis Charlotte Flair. Su último gimmick de The Man llegó a tener los 2 campeonatos, y cuando quedó con el The Raw, Becky, por su embarazo en la vida real, dejó el campeonato a Asuka. Esto pasó exactamente el año pasado, ausentándose hasta solo hace unos meses. Por esto era lógico que ahora aspirara a volver a retomar un campeonato que nunca perdió. Esto sucede mucho en el wrestling, especialmente en casos de fracturas y lesiones que tardan en sanar, y los ex campeones regresan bajo esa continuidad narrativa. Ahora, WWE nos presentaba un intercambio ridículo de títulos que justamente contradecía totalmente ese hilo narrativo. Pero, ¿qué pasó realmente en este segmento? Bien, lo que podemos confirmar actualmente es que WWE, siguiendo sus malas historias, querían que se dé este segmento de intercambio, pero tanto Becky Lynch como Charlotte Flair no estaban conformes. De hecho, se pensó en que Becky tuviera un momento como Becky Two Bells, sosteniendo ambos campeonatos. Charlotte, por su lado, tampoco estuvo de acuerdo y ya desde antes había ofrecido perder su campeonato para que no se diera esta situación. Charlotte al parecer vio en Bianca a una digna contendiente que le pueda quitar su campeonato limpiamente, y sea Bianca así la que intercambiara el campeonato en el dichoso segmento. La WWE no aceptó, y en su lucha, pues que sucedió la semana antes del pay-per-view, Charlotte siguió siendo campeona por descalificación. Luego se vino el Crown Jewel, donde Becky seguiría reteniendo el campeonato frente a Sasha y Bianca, y así, llegado el momento, la reina y The Man siguieron en completo desacuerdo, pero WWE siguió sus planes sin importarle un comino la tensión entre ambas. ¿Cómo debía ser el segmento originalmente? A ver, el segmento debía darse con cierta confrontación, obviamente, pero nunca tirando los campeonatos como basura. La actitud de Charlotte no estaba prevista en el guión, aunque sí más o menos la de Becky, que era la de tirar del campeonato. Sin embargo, la forma también en que lo hizo y cómo se fue del ring era evidentemente irregular. Incluso lo comentamos como tiró el micro de una manera un poco extraña, y al final termina saliéndose algo del guión. También se sabe que justamente lo que llenaría ese intercambio no sería esa confrontación pasajera en la que no estaba previsto tirar los campeonatos y con esas actitudes, sino sería la aparición de Sasha Banks en medio de esto, que iniciaría su rivalidad directa con Charlotte, la cual en su papel de heel irresistiblemente egocéntrica aceptaría, mientras que Becky en su papel de heel, que bueno, hay que decir que está siendo bastante irregular y ni la mitad de bueno que sus gimmicks face, y bueno, Becky se iría burlona, encendiendo más la rivalidad entre Charlotte y Sasha, que es lo que ha venido haciendo en este nuevo personaje. Esto es lo que llamamos en esta parte del mundo como siendo una candelera, digamos, ¿no? El papel que ya desempeñó en programas pasados. De ese modo concluiría el segmento, obviamente un segmento mediocre, sin lógica alguna, que igual hubiera decepcionado a todos. Pero continuando, el incidente al final fue tan torpe y extraño que Sasha apareció muy cortamente,
y quedó totalmente opacada por el impacto causado por Charlotte y Becky. Lo siguiente que ocurrió, de forma totalmente confirmada, es que en bastidores, al terminar el programa, Vince McMahon mismo y su círculo cercano obviamente estallaron de cólera y pidieron hablar con Charlotte. Estas reuniones suceden justamente cuando los planes no salen como deben salir. Esto se amplificó más porque mientras tanto, entre bastidores, Becky y Charlotte seguían discutiendo y se llegaron a ofender e incluso a insultarse. Nos encantaría aquí saber lo que se dijeron, pero no hay todavía ningún reporte serio ni seguro que nos cuente las palabras y los insultos exactos. Solo se sabe que efectivamente sí hubo insultos. También sabemos que Sonya Deville, desesperada y muy enojada, metió también su cuchara y literalmente habría dicho que quería enfrentarse y pelear con Charlotte para darle su merecido. Según algunos reportes, luego de esto, esta sería la razón por la que Charlotte se va inmediatamente del estadio, del Coliseo. Según otros reportes, Sonya lo dijo, pero Charlotte continuó con los agravios y no le importó, y tras ello sencillamente se fue, sin obedecer a Vince. Lo cierto es que efectivamente Charlotte salió del Coliseo, del estadio, sin comunicárselo a nadie y obviamente sin obedecer las órdenes del jefe, dejando a Vince y a Sonya en vilo. Al instante, Charlotte habría tomado un vuelo para ir a ver a su novio Andrade, el ídolo que ese día tenía una lucha con Pac en la AEW, la competencia directa de WWE. Ahora bien, no es que llega y estuvo en la misma AEW. Según parece, ella se encuentra con Andrade pues después, no estuvo entre bastidores en AEW para nada. La cuestión es que pocas horas después había un tweet de Andrade en donde dejaba expresar su molestia con WWE, diciendo sencillamente algo así como jódete WWE. También se empezaron a viralizar en redes una foto de los novios, aunque en verdad esta foto parece más antigua y muestra que cada uno pues tiene los gorros con los logos de sus respectivas marcas, ¿no? Empezaron a llegar las noticias falsas. Los magos del Photoshop agregaron tweets inexistentes de Andrade, alteraron la foto antigua poniendo a Charlotte como con un gorro del logo de AEW, haciéndola también pasar como foto actual, y las cosas se salieron de control, porque aunque en muchos foros, canales, portales, pues esto era obviamente entendido por todos y era pues un meme más, otros se lo tomaron en serio y realmente lo creyeron. Todo esto parecía un mensaje a McMaholandia de que Charlotte se iría a AEW, así muchos informaban. Dentro de este bulo, lo que es cierto fue el tuit de Andrade y el apoyo, obviamente, que le tenía que dar a su novia tras el incidente. Bueno, pero si han notado, aquí parece que todos echan la culpa a Charlotte, porque de hecho, otra cosa confirmada, aparte de los insultos y la casi pelea real que se llega a dar entre Sonya y Charlotte, es que muchas luchadoras y gente tras bastidores felicitó a Becky, mientras que acusaban a Charlotte. Vamos a explicar esa situación. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasa con Charlotte exactamente? Bien, en el mundo del wrestling y sobre todo en WWE, tras las luces y los grandes escenarios hay una lógica formal y una informal, que tienen jerarquías y prestigios bien puestos. Aparte de los directivos, en camerino hay luchadores y performers que son más respetados que otros y que ponen orden, e incluso antes de llegar a ser aceptados por la directiva, si eres nuevo o nueva, tienes que pasar por estos círculos. De hecho, en verdad es casi como cualquier trabajo y en puestos de poder. Un sociólogo podría explicarlo perfectamente en una dinámica que no se ve a simple vista, pero que marca mucho más las relaciones y la estructura social que la formalidad escrita en la ley, con la que no llegaremos nunca, en cambio, a explicarnos profundamente cómo funciona una sociedad. Nos quedaremos en la superficie. En WWE, por ejemplo, una figura de autoridad fue The Undertaker. No solo a medida que avanzaba como luchador icónico, sino en bastidores ponía orden, incluso de formas muy estrictas. Ahí tenemos muchas anécdotas, por ejemplo la del Miz, que fue literalmente reñido como un niño por el Taker y este tuvo que esforzarse y disciplinarse para ascender, o por ejemplo este bullying constante que supuestamente JBL hacía, ¿no?, a diferentes luchadores, hasta que un buen día Taker lo paró y le dio una paliza tras bastidores. Como se ven, el prestigio en el ring y en la ficción tienen su correlato en la realidad y en lo informal, y como en cualquier otra industria o empresa donde se combina competitividad deportiva y entretenimiento, hay siempre choque de egos.
Incluso esto pasa en bandas de música, en deportes olímpicos y etcétera. Pero en el wrestling, dada la combinación especial entre el elemento real y fantástico, el equilibrio es sumamente importante y estas jerarquías son construidas cuidadosamente. Pasaba mucho con un Hulk Hogan, por ejemplo, o incluso un Ric Flair en la década de los 80 o inicios de los 90. Incluso tuvimos segmentos varios que se salían totalmente del guión, sea por la emoción del momento o por esa lucha de egos y de resentimientos reales. En este caso, es evidente que tanto Becky Lynch como Charlotte Flair son figuras de autoridad dentro del roster femenino. Sin embargo, parece que la cosa se inclina más por Becky, porque podemos además añadir una nueva información, que esta sí, aunque no estamos seguros de su veracidad y hasta huele un poquito a humo, ya apareció en alguno que otro medio. Así que lo vamos a comentar, más no confirmar. Algunas fuentes todavía muy dubitativas hablan de que un varón, quizás un luchador, que tiene también recelos con Charlotte, fue quien filtra la información de que este segmento se salió totalmente del kayfabe y de que hubo una pelea tras bastidores. La información filtrada a los minutos explotó en redes y de ahí pues pasó todo lo que pasó. Otra cosa más que muchos han apuntado y confirmado es que varios luchadores del roster han dicho literalmente que se les hacía muy difícil trabajar con Charlotte y que tras este suceso con Becky, pocas ya estaban dispuestas a trabajar con Charlotte, no querían hacerlo más. Es más, hubo algunos que recordaron otros hechos parecidos y nosotros podemos hablar del último que ocurrió hace tan solo unos meses cuando Charlotte y Nia Jax se enfrentaron y realmente se dieron algunos golpes, terminando con una Charlotte derrotada pero irónica yéndose del ring, mientras una Nia transformada y herida en el rostro respiraba entre furiosa y envalentonada. Así que sí, es seguro que muchos tienen antipatías con Charlotte y tras la pelea verbal una mayoría apoyó a Becky en este punto, pero es difícil saber el por qué. Pero intentaremos dar una conclusión explicándolo y además prediciendo qué va a pasar ahora. Tomemos en cuenta que muchos wrestlers son tan buenos deportistas como buenos actores y se meten a su papel que muchas veces surge de su propia personalidad. Quizás Charlotte no sea una malvada antipática como en la pantalla lo es, pero para su papel de heel, que la consagró, extendió aquella aura de petulancia que creció a medida que se volvía en una de las mejores o en la mejor luchadora de la WWE. Sus malos entendidos con la directiva vienen de hace tiempo. Aquí hay una relación que evidentemente empeora entre Charlotte y la propia WWE como empresa. Ahora bien, también pensemos en que quizás simplemente haya malos entendidos y lo que siempre pasa en cualquier círculo social. A veces le vas a caer muy mal a mucha gente sin hacer nada y punto. Incluso a veces te odiarán por ser muy bueno en lo que haces y no dejarte ningunear, pues es motivo de pelea tras bastidores. Imaginémonos cómo será un MJF en la vida real, por ejemplo, y lo que tiene que hacer para ser un performer odiado por las masas. Siguiendo ese hilo conductor entre realidad y fantasía, Undertaker o Sting eran legítimamente personajes oscuros y lo son, que de hecho fueron de los pocos que jamás o muy pocas veces se salieron del kayfabe, sostuvieron su personaje casi mimetizado con su persona real, y eso no significa que por ejemplo hayan pertenecido realmente a sectas satánicas. Pero también hay que decir que su estilo es evidentemente parte de su vida, sus influencias, qué sé yo, musicales, cinematográficas, artísticas, sus propias experiencias personales, junto a creativos y productores talentosos, logran construir gimmicks perfectos. O, si no, recordemos cómo un verdadero triángulo amoroso entre Matt Hardy, Lita y Edge terminó consagrándose en una de las grandes historias de la Attitude Era. Y al final, pese a que muchas veces se usó esa furia saliéndose del guión, se culminó con una historia buena y sin malos entendidos, con cada uno de estos luchadores retomando sus vidas por sus lados. En la actualidad, bien podemos decir que esto se agotó en la WWE y la mayoría de personajes que vemos en pantalla están muy mal construidos, no tienen esencia y son maltratados y limitados constantemente. Para mí, detrás de este enfrentamiento real, están unos verdaderos candeleros que encienden y echan más gasolina al fuego, que puede ser más o menos real, sí, pero que nunca llegó al extremo en estos años. Por lo tanto, esos candeleros son la directiva de Vince McMahon y sus creativos de cartón que no escuchan a nadie y dejan que pase esto, descuidando a sus propias luchadoras y aumentando las tensiones y hasta, para mí, forzándolas a que esto ocurra. Pase lo que pase con Charlotte, ella había decidido
que lo mejor era darle el campeonato a Bianca y no chocar así con Becky. La temperamental Charlotte explotó y fue poco profesional, es verdad, pero el contexto mismo la llevó a eso. Y tuvo una arrogante actitud real que empobreció el campeonato. Pero aquello fue casi un escupitajo a unos directivos y creativos que, pese a usarla como una figura importantísima, no la escuchan. No se comunican bien y terminan con estos resultados pésimos. Habiendo tenido todavía el último antecedente con Nia y no actuar antes de que suceda esta tensión entre Becky y Charlotte, que no estaban de acuerdo en las últimas reuniones, dejaron que esto explotara. Así que es responsabilidad de la empresa, que lo único que sabe hacer hoy parece es sacar la peor versión de sus propios trabajadores y luchadores, aún de sus estrellas más apreciadas, que se supone que son las más valoradas. Ya imagínense cómo tendrán a otros y otras en la división femenina, por ejemplo, tan talentosa y que hoy sin embargo está en la mierda, así de simple. Seguramente Charlotte es explosiva, digamos que siguiendo esa hipótesis es su forma de ser, y aunque yo tengo, por ejemplo, otra forma de ser y no podré apoyar ciertas actitudes de personalidades de este tipo, entiendo los límites y creo que todos tienen límites. Seguro que quizás alguien como Charlotte con su personalidad no aguanta una sola pulga y otros aguantamos muchas, pero como decimos, todo tiene límite. Y si traspasas ese límite, pues hay que responder con todo el arsenal. Así que de seguro, si me hubiera visto en una situación así en el trabajo, en un círculo social, hubiera hecho también algo en respuesta. Si me vienen con insultos y golpes, no les voy a dar abrazos, mínimamente los asfixiaré con mi sangre y los trataré como basura antes de largarme. Es lógico. Pero esto jamás debió pasar con Becky. Salvo esos resentimientos que dicen que vienen de hace 2 años sean reales, en cuyo caso es aún peor en verdad, porque podrías evitar ese circo y discutirlo hasta llevarlo hasta los puños, aunque sea tras bastidores, y no en el show principal en donde se desarrolla, se supone, un evento profesional. Si vas a apuntar, apunta bien. Para mí, Becky no era el lugar donde apuntar, pero ok, aún así, digamos que habían estos resentimientos reales. Bueno, fue antiprofesional y Charlotte no se aguantó. En sí, hasta ahora no sabemos si el resentimiento hacia Becky es realmente tan grande, o es más hacia la empresa, o tal vez es hacia ambos. Pero claro, esta pésima actitud de Charlotte, así como no puede ser justificada, tampoco podemos justificar el accionar de la WWE, que no le escuchó ni a ella ni a Becky, que no prohibió nada y que siguió su mediocre estilo de hacer las cosas a pesar de que podían pasar este tipo de choques. Por otro lado, me confieso un fan total de Becky Lynch. Sí, ya pueden irse todos los niños ratas que la odian sin ningún fundamento lógico. Para mí es una inspiración tras su personaje, por su propia historia personal que tuvo antes de pisar la propia WWE, y creo que es una de las mejores luchadoras y performer actualmente. Pese a que los últimos momentos de sus gimmicks face como The Man o este cambio a heel para mí no esté funcionando. Muy aparte, sin embargo, también, y al igual que Charlotte, dejó los campeonatos como chucherías que no tienen ningún prestigio. Sin embargo, en el caso de Becky no sobrepasó tanto lo acordado en el guión. Hizo su segmento tal y como estaba previsto, aunque evidentemente molesta e incómoda. Y se fue, y recién tras bastidores reclamó, pero una vez más, tampoco este traspié de Becky es puramente culpa suya, como la de Charlotte. E incluso la provocación de Charlotte no es la causa originaria de esto. La que le puso el cabe para que Becky se tropezara, cayera y actuara tan mal en WWE fue la propia WWE, que, según se sabe, tampoco consultó con ella ni hizo nada al saber que Becky tampoco estaba de acuerdo con Charlotte. O sea, parece que estos directivos y creativos quieren autoboicotearse todo el tiempo y hacer que estas dos grandes superestrellas realmente se muelan a golpes. Parece que eso es lo que quieren. Y estuvieron cerca cuando Sonya Deville amenazó a Charlotte, que de seguro tampoco habría quedado corta ante la ex luchadora de artes marciales mixtas. Ya hemos visto palizas de luchadores de wrestler a luchadores entre comillas reales. Quizás la personalidad de Becky, más calmada y menos explosiva, la haya ayudado a tener el favor del roster tras bastidores. Como fuera, si ya había esos malos entendidos en diferentes tipos de personalidad y quizás con diferentes tipos de recelos, ¿por qué diablos la empresa no actuó? Incluso sin conocer nada de eso, al momento del último pay-per-view, conociendo ya la discrepancia de ambas, en esa reunión que tuvieron con ellas para definir ese intercambio,
¿por qué carajo la empresa no hizo nada? Una empresa que no conoce a sus trabajadores, que no les presta atención, es una empresa pésima, así ganen millones todos los días, porque es una empresa que no le interesa su talento humano, que es precisamente la base de ella. No es nada raro comparar en este negocio a la WWE con uno de esos oligopolios o monopolios que destruyen, por ejemplo, el medio ambiente, o con empresas sin ética para sus usuarios y sus propios trabajadores que le dieron vida a la misma empresa. Me encanta Charlotte y fácilmente debe ser una de las luchadoras más reconocidas en el mundo en este momento, y amo a Becky. Así me odie estos niños ratas y estos fanboys que no sé, la odian por algún motivo, ¿ok? Pero más que culparlas a ellas, creo que la razón de fondo es su propia empresa. Sí me entristece que en la vida real hayan tenido al parecer recelos y que quizás se lleven mal. Eso sí, para mí fue un descubrimiento. Yo realmente las imaginé amigas. Había muchas fotos juntas fuera del kayfabe en redes donde siempre se mostraban así y siempre se llevaban bien durante la época de NXT, cuando salieron y empezaron en el main roster. O por lo menos pensaba que eran unas atletas que se llevaban bien, y sobre todo tras varios años y tomando como ejemplo a grandes feudos donde justamente sus protagonistas se vuelven grandes amigos. Es por eso que tienen esa química única. Y me sorprendió el enterarme de que quizás en verdad esto se rastreaba desde hace años y de que no se llevaban nada bien. Pero también sé por experiencia que suceden este tipo de cosas, donde sí realmente puedes ser amigo o compañero, llevarte muy bien de la otra persona, y luego pues te alejas. En la música, en la grabación de algún corto, en el mismo activismo me pasó a mí mismo. Así que entiendo, y creo que todos nos tenemos que poner un poco también en sus zapatos y entender que ambas no se lleven bien, incluso aunque nos ponga tristes, es algo que puede pasar. Así que es posible que incluso hayan podido ser amigas y esa amistad haya quedado herida. Me entristece, pero lo entiendo. Lo que no entiendo y lo que no puede entenderse es a la directiva de WWE, que se supone que debe conocer a sus trabajadores, controlar, anticiparse y parar estos hechos. Ellas pudieron actuar mal, sí, una peor que la otra seguramente, y todo en general se vio bastante mal, pero es la WWE la que se supone que conoce un poco las personalidades, los desacuerdos de sus luchadores. La WWE permitió que esto pasara, y después de haberse llevado un montón de vistas y de poner al público expectante, cancelan y censuran felices el segmento en su página oficial. Seguro que Magmajolandia se echará a dormir pensando que unos años después esto significará una joya para los fans del futuro y una ganancia más. Claro que sí, como los sucesos del acoso de Ric Flair, por ejemplo, o los cambios de guión que hacía Hogan todo el tiempo, pero quizás el imperio de McMahon se equivoque esta vez. Su visión está cansada y vieja. Hoy todo se sabe, hoy hay más lucha que nunca y hay redes sociales, y es posible que las masas, aunque sea lentamente, empiecen a reaccionar, porque además, para ser sinceros, estas salidas de guión pueden ser muy interesantes, en verdad. En este podcast no somos moralistas gratuitos, particularmente prefiero que a veces las cosas lleguen al extremo y se cruce esa línea entre realidad y ficción. Es uno de los motivos por los cuales me apasiona el wrestling, porque, por si los capitanes obvios no lo saben, muchísimas cosas en el wrestling se salen de control. Y no todo está pautado a la perfección, y muy aparte de las lesiones y malos movimientos, puedes encontrar verdaderas joyas malsanas, llamámosle así, o muy bien joyas sublimadas, que pueden llegar a acercarse incluso al arte. Ya hablamos de la historia Matt Edgelita, pero no olvidemos las locuras de las empresas underground, sobre todo de lucha violenta, como por ejemplo la extinta, sí, también extinguida por la WWE, ECW, la misma CZW, o algunos sucesos terribles en la lucha japonesa, y un largo etcétera. Aquí nada de moralina, las cosas se ponen interesantes cuando se juega con el kayfabe y se va rompiendo inesperadamente, pero hoy ni eso sabe hacer la WWE. Incluso una cosa fue la traición de Montreal o la ridiculización de un Shawn Michaels ante los golpes de Hogan, pero esto es basura pura. Aquellos eventos llegaron a ser históricos, se vieron sorprendentes en su tiempo, pero esto se vio deplorable y ridículo, dejando de lado ya, por ejemplo, cosas como la Pipe Bomb de CM Punk, que fue más pautada que real en realidad. Toda esta era PG,
fue un desastre, no solamente creativamente, sino incluso en improvisación, en esas salidas de guión que debieron ser ingeniosas, o en recelos reales que se salen de guión y que luego se resuelven a puñetazo limpio. Aquella WWE que todos amamos de niños o adolescentes, aquella gloriosa empresa visionaria que incluso en sus momentos más brutales y controvertidos se levantaba y sublimaba lo peor, hoy está cansadísima y en su universo alterno no ve a nadie más que a su reflejo, y así, de estar tan controlado todo y tan pauteado todo, ya no tiene esa capacidad de responder, de improvisar, de ser ingenioso, de solucionar y menos todavía de sublimar recelos y egos aunque fueran reales. Hasta este tipo de controversias le salen mal a la WWE y dan más risa que emoción, francamente. Una pena que las que paguen los platos rotos, con todo y su cantidad de culpa, sí, ok, sean Becky y Charlotte, porque ahora en este mismo momento en las redes se siguen peleando los fans de unos u otras y otros se siguen burlando y metiendo más candela. Y nadie ve que la responsabilidad de fondo la tiene la empresa. ¿Qué sucederá ahora? Seguro esto lo escucharon ya. El último pay-per-view del año de la WWE, Survivor Series, se da en general con platos fuertes que tienen que ver con enfrentamientos entre campeones de marcas. Así que es casi obvio que después de lo que pasó, una lucha entre Becky y Charlotte sea imposible. A Becky no le pueden quitar ese campeonato tan rápido. En cambio, el recelo por Charlotte y todo lo que nos hemos enterado sí hará posible que se lo quiten. Muy probablemente Charlotte tendrá que ser vencida por Sasha Banks para que en Survivor Series la rubia y la pelirroja no se encuentren. Hay la posibilidad de que se venga también una amonestación, sobre todo contra Charlotte, y la dejemos de ver un tiempo en pantallas, porque además castigarla haciéndola perder no sería una buena idea, como hacen con otras luchadoras o luchadores, no que les dan una racha en donde prácticamente los ridiculizan. Esta idea no es viable para Charlotte porque seguro que ella reaccionaría y haría de cada lucha amonestada un caos total. Pero aún hay una tercera posibilidad, más loca y definitivamente poco probable, pero que igual la pongo sobre la mesa, y es que la WWE, imaginémonos, demostrando su poder, amoneste a ambas y las haga perder el título a las dos. No sería en verdad tan descabellado si no fuera porque la propia WWE se encargó de solo enfocarse en sus figuras seguras, en las cuatro jinetes, y no construirte a nadie más fuera de ellas. No han construido realmente a ninguna luchadora que ya esté en ese nivel aceptable para convertirse en una gran heel of face aclamada por el público. Bianca está ascendiendo, pese a que es casi enterrada, y Rhea Ripley parece medio congelada en su emparejamiento con Nikki Ash. Después hay un rosario de talentos desaprovechados, desaparecidos e inutilizados sin ninguna razón. Así que a estas alturas nadie podría reemplazar a ninguna de las dos. La WWE se metió sola a este callejón sin salida, así que ni siquiera podrá ser el policía malo que controle a sus propias luchadoras. La mayoría dan por sentado con justa razón que WWE, pese a estar enojadísima con Charlotte, no la van a dejar ir y la amarrarán como sea la empresa, dejando pasar el incidente hasta que seguramente llegue otro. Sin embargo, pensemos en que esta pudo ser la gota que rebalsó el vaso, o las previas a esa gota que rebalsa el vaso, y que esto llegase a pasar no me parece tan descabellado, que Charlotte sencillamente en un momento renuncie por fin a la empresa. Hoy los cambios son más rápidos de lo que se cree y los factores históricos tienen que medirse con valores sociales actuales. Por eso es que alguna vez dije con mucho atrevimiento seguramente que AEW no significará una gran competencia en 5 o 10 años como lo hizo WCW, sino en solo 2 o 3 años. Así que no se sorprendan si Charlotte en algún momento, mucho antes de lo esperado, se va de la WWE y que incluso termine en la empresa de la competencia dando un golpe brutal a su ex empresa. Ni tampoco se sorprendan tanto que en su visión totalmente unilateral, alterna y enceguecida, la WWE decida malograr mucho más todavía la relación entre ambas, creyendo que hacen las cosas bien y pretendan amonestar a ambas de formas nada sutiles o hasta sacarles provecho a esta rivalidad real, pero que ya no tiene esa increíble creatividad de antes. Y así terminarán haciendo el ridículo de nuevo seguramente. Y claro, vendiendo mucho, que es lo único que hoy parece importarle a ese Vince, que tanto admiramos antes y que hoy parece un desconocido para todos los que crecimos viendo su extraordinario producto. Hoy alguien tiene que hacerle saber que el alma de esto no es ya solo la directiva
o él, sino sus luchadores y sus trabajadores y los propios fans y espectadores, en un mundo ya globalizado. Quizás a estas alturas sea mejor tener a un Undertaker de líder en los bastidores que se encargue de los negocios formales también, en vez de tener esta directiva formalizada pero sucia y llena de vergüenza como lo están esos campeonatos femeninos ahora, que acaso ya los sentimos todos cada vez menos valiosos y francamente descartables. Si el auge que estoy seguro que se viene desde el 2022 para el wrestling actual, y que va a empezar con el femenino creo yo, no hace despertar a las cabezas de la WWE, nada lo hará. Así que solo esperamos que ese Undertaker interior despierte a la empresa madre del wrestling moderno y que ponga orden en esa cabeza obnubilada que francamente a veces merece una verdadera paliza sin importar su saco y corbata, que vale igual o menos que los actuales campeonatos femeninos de la WWE.